emergencia. Entérate más en la web y en las redes del SINAE. Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Semana de la Reducción de Riesgos, tercera edición 2020. Buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén acá en la sintonía del canal YouTube del SINAE. Y hoy tenemos 3 participantes de lujo para que nos brinden su opinión, su experiencia en lo que es esta conmemoración que estamos en la tercera edición de la Semana de Reducción de Riesgos. Este webinar, su título es La gobernanza del riesgo de emergencias y desastres. Nos preguntamos por qué los desastres no son naturales. ¿Las emergencias y los desastres se pueden prevenir? ¿Qué podemos hacer personas y comunidades para anticiparlos, para reducirlos? ¿Qué significa la gestión y la gobernanza del riesgo? ¿Es competencia solamente de las autoridades? La crisis de COVID-19 ha dejado de manifiesto que la gobernanza del riesgo de desastres y la planificación estratégica resultan clave para gestionar los riesgos. Existen algunas medidas claras que podemos adoptar como países, como comunidades, como individuos y como organizaciones para mejorar la forma en que gestionamos el riesgo de desastres para reducirlo. Debemos actuar de manera colectiva, evitar crear nuevos riesgos y reducir de manera sistemática los riesgos existentes. En el marco de la tercera edición de la Semana de Reducción de Riesgos, SINAE invita a intercambiar en torno a estas preguntas, contando con el aporte de expertos en la materia como Alan Laven, Claudia Nathanson y Raúl Salazar. Vamos a comenzar leyéndoles un breve currículum de Claudia Nathanson, que va a ser la primera disertante. Es geógrafa, egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla, España, especializada en cuestiones de riesgo ambiental, vulnerabilidad social y catástrofes. Es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como profesora e investigadora entre los años 1986 y 2018. Dirigió el Departamento de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y el PIRNA, Programa de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía. En Flaxo, Argentina, dirige el Diploma Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa y ha sido nombrada miembro de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Comenzamos con Claudia. Muchísimas gracias. Estoy muy honrada de poder participar en esta conmemoración. Realmente para mí es un honor y además una satisfacción en el sentido de haber conocido en profundidad, haber podido conocer en profundidad las capacidades que tiene el sistema uruguayo para avanzar y hacer propuestas que realmente a mí me parecen muy significativas. Voy a compartir pantalla porque lo que yo quiero traerles a ustedes en una breve presentación es decirles qué es lo que para mí tiene de especial el SINAGIR de Uruguay, que hace a la cuestión de la gobernabilidad. Voy a compartir pantalla. Un minuto, por favor. Bueno, en ese sentido, lo que quiero primero es mostrarles dónde yo ubico, o cómo ubico, cómo pienso, no yo sola, sino, digamos, una gran parte también de las personas que trabajan en este campo, pero siempre con alguna situación de pensamiento propio. ¿Qué es lo que yo pienso que tiene que ver con la gestión de riesgos respecto a la gobernabilidad? Bueno, nosotros ya conocemos estas categorías, sabemos que hay un riesgo que es posible evaluar, que está compuesto por el conocimiento experto de la peligrosidad, de la vulnerabilidad socioeconómica, y estos interrelacionados en el territorio influyen en esa situación
de riesgo. En realidad la exposición para nosotros, para el grupo con el que trabajo, es en realidad la primera aproximación al riesgo, viendo ese riesgo en el territorio. Y como todo conocimiento también implica una cierta incertidumbre, que es denominada incertidumbre técnica. Bueno, ¿cómo hago yo para evaluar el riesgo? Bueno, en general lo que utilizamos son indicadores espaciotemporales, aunque no solo estos instrumentos, pero digamos son una herramienta importantísima para evaluar el riesgo. Y lo que me permite hacer esta evaluación es también conocer las capacidades adaptativas, es decir, de qué manera estamos nosotros reconociendo los procesos peligrosos y cómo actuamos para que esos peligros no influyan o no impacten o no, digamos, generen aspectos negativos en nuestra sociedad o en la sociedad amenazada, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos una serie de capacidades adaptativas que ya están en la sociedad y que es conveniente rescatar porque ya están operando en esto. Ahora, este riesgo evaluado, ¿en dónde se aplica? Bueno, se aplica en lo que es llamado el riesgo manejado. ¿Sí? Y ese riesgo manejado es en la propia arena, el propio espacio donde está actuando el SINAE. El SINAE es uno de los organismos que maneja el riesgo, en este caso en Uruguay, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos con los que maneja el riesgo? Por un lado, generando gobernabilidad, es decir, viendo la manera de que todas las partes de la sociedad reciban una atención respecto a la reducción de riesgo de desastres. En el caso de esta gobernabilidad, adquiere mayor certeza, mayor especificidad, mayor efectividad si hay participación de estos actores involucrados. ¿Cuáles son las herramientas del riesgo manejado? Bueno, estrategias, acciones, valores de la sociedad, de cada sociedad en juego. Y esto genera capacidades, o debería generar capacidades adaptativas que están en desarrollo, es decir, genera nuevas formas de la sociedad para adaptarse a estas circunstancias, y hoy día podemos esto conocerlo con claridad con los problemas que estamos afrontando desde marzo, ¿no es cierto? Que de alguna forma van a ayudar a salir adelante respecto a estos problemas. Bien, entonces dicho esto, como para mostrar cuál es la forma de aproximar y por qué yo voy a decir lo que voy a decir ahora a continuación, ¿qué tiene de especial el SINAGIR de Uruguay? Yo digo, no es solamente que es un país chiquito donde nunca pasa nada, porque esto no es cierto. Pasan inundaciones, pasan sequías, pasan tornados, y ustedes mismos han descubierto que también hay temblores, son microtemblores, pero temblores al fin. Tampoco es especial Uruguay porque haya elaborado una política nacional de gestión de riesgo mediante un proceso participativo generado al interior propio del sistema, que fue formulado por un gobierno de un partido y es continuado por el gobierno de otro partido. Toda una rareza para mi país. Para mí es una cosa excepcional en ese sentido. Tal vez para ustedes sea algo normal. Entonces, ¿cuál es esa especialidad desde mi punto de vista? Es que si nosotros hablamos de la gobernabilidad, ella está directamente relacionada o asociada a lo institucional y cómo se llevan a cabo las acciones de gobierno. En ese marco, el riesgo en general se considera que es algo transversal a todos los sectores a escala nacional, porque son las actividades productivas y de servicio las que generan principalmente los escenarios de riesgo. Pero sin descuidar este plano, trabajando con la Junta Nacional, Uruguay sabe que las cosas pasan en los departamentos, en las ciudades, en donde vive la gente. Entonces, invirtiendo la idea inicial, es decir, considerar que es algo transversal a los sectores, Uruguay incluye a los sectores en la gestión de riesgo local. Presta atención a los decisores políticos elegidos en los departamentos a través del Congreso de Intendentes. Pero, y esto es lo que para mí es central, decide y actúa en lo local con dos herramientas,
los comités departamentales de emergencia y sobre todo, incorporando esto sectorial, los centros coordinadores de emergencia departamental, que deben ser o deberían ser, o yo imagino que son, lugares de discusión, lugares donde se ponen los valores en juego y se juegan incluso marcos conceptuales diferentes, pero que es el lugar donde se generarán esas capacidades adaptativas para enfrentar y reducir el riesgo de desastre, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto, me parece a mí, apuntala y incrementa una gobernabilidad que no podría reducir el riesgo de desastre sin acción de y para los sujetos locales. Y creo que este es el gran desafío. El gran desafío del sistema funcionando de esta manera es ver de qué manera incluyen las decisiones a partir de ahora o en las próximas pasos que dé a la población que está en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la disertación y muy buena representación de lo que es el SINAE en Uruguay. Ahora les voy a dar a conocer el currículum de Alan Lavell. Es doctor PH y magíster en Geografía por London School of Economic and Political Science. Desde hace 28 años colabora con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es especialista en desarrollo urbano y regional. Durante los últimos 30 años se ha dedicado al tema del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Sobre esas temáticas ha dado más de 150 conferencias en 42 países del mundo, en 5 continentes y tiene más de 150 textos publicados. Ha sido consultor en más de 65 trabajos para más de 20 organizaciones internacionales y nacionales. Es miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la Red, y en el 2015 recibió el premio Sasakawa de Naciones Unidas por sus aportes a la gestión del riesgo. Y quiero sumar que en estos momentos es asesor del SINAE en un proyecto que estamos desarrollando, creando un instrumento para poder medir todas aquellas medidas que adoptó el Estado uruguayo por la pandemia. Una vez que termine la pandemia, vamos a poder medir qué resultado tuvieron todas las medidas, ya sean medidas económicas, políticas, sociales, medioambientales, de toda índole. Así que desde ya, aparte de estar agradecido por la colaboración que está haciendo con nuestro país, le agradezco también a Alan que esté presente acá en este webinar. Un gran gusto, Sergio. Primero, déjeme agradecer profundamente al SINAE, la oportunidad que acaba de escribir Sergio, pero también la oportunidad de estar hoy para exponer en un tiempo muy limitado sobre un tema altamente significativo. Entonces, mis agradecimientos al SINAE, a ustedes que lo lideran, para esa oportunidad. Y también quisiera decir desde el principio una felicitación personal a Uruguay, hablando del tema de gobernanza. En el sentido, si uno reconoce que la gobernanza funciona bien, sería porque el resultado de una intervención es adecuado y visto como exitoso o relativamente exitoso, si queremos no ser tan absoluto. Y sin lugar a dudas, la respuesta a la pandemia hasta este momento, y uno no puede prever el futuro y qué puede pasar en época de turismo, de verano o con la apertura, la gobernanza obviamente funcionó muy bien porque el número de casos absolutos y muertos, etcétera, etcétera, fue limitado de una forma esencial y especial. Y eso nos hace reflexionar sobre un elemento fundamental de la gobernanza, que no es solamente gobierno o las instituciones estatales, es la necesidad de una colaboración, consenso, acuerdo y confianza entre instituciones públicas, gobierno y el público en general. Y yo creo que la respuesta
COVID en el país ha mostrado es un conjunto de acciones tomadas con conciencia y con un efecto bastante importante. No hay que citar los números involucrados, pero comparado con los otros países de América Latina, en general es una respuesta absolutamente magnífica. Y uno tiene que felicitar a la población y al gobierno por el acercamiento. Gobernanza es de los temas que ya está en el centro de la discusión en cuanto a riesgo, gestión de riesgo. Hyogo y el acuerdo en 2005, Sendai en 2015 y posteriormente en los Global Assessment Report de la UNDRR ponen mucho énfasis en la necesidad de una gobernanza mejorada para poder enfrentar el problema de un riesgo que todos reconocen está complicándose más y creciendo cada día. Y los datos sobre los resultados de las intervenciones que muestran que el riesgo crece mucho más rápido que nuestra capacidad de intervenirlo, exige una gobernanza evolucionado, transformado, ampliado, expandido, no sé, pero requiere de un pensamiento muy serio sobre lo que es la gobernanza para este nuevo riesgo y hablando como en Naciones Unidas hoy en día del riesgo sistémico y que COVID ha mostrado muy fehacientemente qué es esto de riesgo sistémico, las implicaciones en conjunto en un sistema de relaciones que exige un tipo de análisis mucho más complicado, complejo de lo que tal vez fuimos acostumbrados hace 40 años cuando el tema comenzó a crecer en América Latina y en el mundo en general. Gobernanza voy a entender, y aquí es interesante porque Claudia ha hablado de gobernabilidad, sabemos que hay un debate en la literatura sobre qué es gobernabilidad, qué es gobernanza, no hay tiempo de entrar en eso aquí. Sin embargo, estamos hablando de la capacidad o las capacidades que tiene un gobierno en consonancia con sociedad civil, sector privado, otros actores, de consensuar una visión sobre un problema social en la sociedad y consensuar e implementar una serie de acciones, desde política pública per se hasta los instrumentos particulares y los actores sociales asociados con ellos que pueden intervenir de una forma positiva sobre un problema social consensuado como tal por la sociedad, por el gobierno. Entonces, eso nos indica que hay muchos problemas que no son problemas en el sentido que son elevados al quehacer público para consideración, aunque en el futuro pudieran hacerlo. Si uno dijera qué es el desafío, uno podría decir con todas las armas que tenemos, conceptuales, teóricos, instrumentales, para entender y comprender el riesgo de desastre. Y no digo que es completo, pero tenemos bastantes armas para entender por qué el riesgo existe en la sociedad. Entonces, uno diría que la gobernanza se construye sobre esa comprensión. Si no comprendemos el riesgo, si no lo entendemos, no entendemos los móviles de su existencia, de dónde viene, que no cae del aire, que está construido en procesos incompletos de desarrollo, de manejo del uso del suelo, de organización territorial, etcétera, etcétera, es muy difícil concebir una gobernanza adecuada. Si seguimos pensando que los desastres son naturales, la respuesta de la gobernanza sería una cosa. Reconocerlo como una construcción social relacionada con el desarrollo nos dice otro tipo de gobernanza. Entonces, en teoría, pensar teóricamente, conceptualmente, una gobernanza para el riesgo, para la gestión del riesgo en un país, sería fácil, en comillas, si comprendemos y entendemos cómo es que se construye el riesgo y su expresión en distintos momentos. Cuando es riesgo, ofrece una amenaza para algo a futuro. Cuando se convierte en desastre es otra cosa. Cuando reconstruimos es otra cosa completamente. Pero eso sería manejable. El problema y el arte de lo posible está en cómo construir esa gobernanza adecuada
para enfrentar un entornos de riesgo como existen en países distintos. Y ahí se intervienen docenas de cosas diferenciadas entre países, desde historia, cultura, economía, sociedad, la organización política de un Estado, múltiples elementos, y todo eso cruzado por ese elemento de incertidumbre que Claudia mencionó. Entonces, idear el sistema y construir el sistema de gobernanza necesario no es tan fácil como identificar las causas del riesgo, porque estamos en una sociedad y sociedades diferenciadas internamente con historias distintas. Entonces, eso requiere que la gobernanza sea muy sui generis de países, pero basado en principios genéricos que podemos establecer de participación, de coordinación, de coherencia, de eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, y con esto termino esta breve introducción, si vemos cuál es el problema de gobernanza y lograr una gobernanza adecuada, que todos están pidiendo, ¿no? Naciones Unidas, en Sendai, en todo lo posterior, estamos aceptando que no tenemos la gobernanza que necesitamos. Tenemos partes de la gobernanza que necesitamos, pero hay otras partes que faltan para completar. Y eso está muy relacionado con la historia del tema de gestión de riesgo, que sobre un periodo de 50 años se ha transformado completamente. Hace 50 años era respuesta a desastres y posteriormente preparativos para desastres. Después se introdujo la noción de prevención, mitigación de desastres y fijamos que desastre estaba en el centro de la exposición de lo que se necesita. Entonces, respuesta a preparativos para prevención, mitigación de desastre. Todo eso significa que un desastre era inminente o podía suceder. No podías hacer prevención de desastres si la posibilidad de desastre no existía. Después, en este presente siglo, hemos pasado a visiones más completas tal vez, que alteran un poco la forma de expresión del ciclo de desastres que tuvimos históricamente a lo que es hoy en día la gestión correctiva, prospectiva, compensatoria, reactiva, que está en la ley en Uruguay, es la base de muchas de las discusiones internas. Y si comenzamos a poner un diagrama Venn y relacionamos los actores sociales asociados con los preparativos, o con la respuesta, o con la prevención, mitigación de desastres, que sería la gestión correctiva del riesgo, y la gestión prospectiva, que es sobre algo que no existe y no quieres que exista. Entonces, dentro del diagrama Venn, las relaciones con otros actores estatales y de la sociedad civil sería completamente distinto. Entonces, lo prospectivo es con ministerios de planificación, ministerios de finanzas, ministerios sectoriales y territoriales de desarrollo. Mientras los preparativos o la respuesta tienden a privilegiar otros tipos de actores sin decir que los otros no intervienen en la forma en que tienen que intervenir financieramente, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, uno de los grandes debates, discusiones es cómo introducimos y modificamos una gobernanza que puede tomar cuenta de un tema que ha evolucionado tanto en los últimos 50 años que no parece el mismo tema. O sea, la reducción de un riesgo a futuro es muy, muy distinto de responder a un desastre una vez sucedido, aunque obviamente se interrelacionan porque están dentro del tema del riesgo y desastre. Entonces, para mí la gran pregunta es, no es con la gestión correctiva, la gestión reactiva, hasta compensatoria, incluyendo preparativa y respuesta, donde tenemos mucha experiencia y puede ser que no tenemos recursos suficientes, no tenemos la movilización de actores suficientes, pero sabemos que la gestión correctiva requiere construir diques, reubicar poblaciones, reestructurar hospitales que están en condiciones de debilidad, reforestar pendientes que se van a deslizar. Sabemos que la respuesta es este y lo otro. Pero la gestión prospectiva, la demanda de gobernanza es muy distinto, porque estás con algo que no existe, que tiene que ser prevenido,
que no cuesta plata hacer, pero cuesta en términos de un consenso entre múltiples actores del desarrollo de coligarse con un tema que tradicionalmente ha sido interpretado como respuesta y preparativo. Y desafortunadamente hoy en día, cuando uno analiza el panorama existente, aún hay una tendencia muy fuerte a interpretar este tema como de respuesta y preparativo. Cosas que son fundamentales, que seguimos alimentando y mejorando. Sin embargo, es solamente con la gestión prospectiva, con una gobernanza de otro índole, incorporando los mismos que existen, pero ampliando otros, que podemos esperar invertir ese proceso que ya es bien reconocido, que el riesgo sigue creciendo mucho más rápido de nuestra capacidad de intervenirlo. Entonces, la sostenibilidad y al fin de cuentas la gestión prospectiva es gestión para el desarrollo sostenible o para la seguridad del desarrollo, es el gran desafío, porque si no podemos frenar eso, vamos a estar invirtiendo enormes cantidades en corrección, respuesta, reconstrucción, que no verá un redituo suficiente y eficientemente económico en cuanto a la sociedad y su desarrollo a futuro. Entonces, con eso termino y dejo la palabra para el siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan. Gracias por compartir estas reflexiones. Bueno, ahora le toca el turno a Raúl Salazar, economista por la Universidad Católica de Lima, Perú. Tiene un MBA en la Universidad de Piura y una maestría en Ciencias en Desarrollo Nacional y Planificación de Proyectos por la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Fue oficial del programa a cargo del portafolio de Pobreza y Prevención de Crisis y Recuperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde Perú, desde 1997 hasta el 2010, y coordinador del equipo técnico de emergencias de Naciones Unidas en Perú desde el 2003 al 2010. Actualmente es el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional, las Américas y el Caribe, con sede en Panamá. Gracias, Raúl Salazar, por estar entre nosotros. Muchas gracias a ustedes, Sergio, colegas del SINAE, a Claudia y Alan, por estar en este día compartiendo estas reflexiones, ¿no? Nosotros desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, hoy día estamos en una celebración, como le decía Alan, intensa por el día, pero en realidad es un reflejo de lo que se hace en la región día a día y a lo largo de los años, ¿no? De lo que hemos estado viendo. Yo creo que si uno analiza los avances regionales en la última década, uno puede mostrar que los compromisos que el marco de Sendai nos pide se han venido desarrollando y se han venido avanzando en la región. Obviamente hay muchísimos retos, pero esa es la línea que la región propone. Y yo creo que la idea de un Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, y poniendo quizás esta conversación en el contexto de las comunicaciones, ¿no?, en la que estamos, es básicamente una idea que propone la Asamblea General para promover una cultura mundial de la reducción de riesgos de desastres, es decir, comenzar por cambiar el mensaje, ¿no? Y empezar a ver la reducción de riesgos de desastres no solamente, como decía Alan, desde los aspectos más reactivos, ¿no?, y correctivos, sino empezar a mirarlos desde un punto de vista ya más de qué queremos construir a futuro, qué queremos y cómo podemos hacer desde la reducción de riesgo de desastres esa construcción de la agenda del desarrollo. Las preguntas que estaban alrededor de este seminario, Sergio, ¿por qué los desastres no son naturales? Si las emergencias y los desastres se pueden prevenir, ¿qué podemos hacer las personas y comunidades para anticiparnos, para reducirlos? ¿Y qué significa la gestión y la gobernanza del riesgo? Y si es esto solamente competencia de las autoridades. Realmente son preguntas que están en el centro de esta discusión, ¿no? Cuando el grupo luego del marco de Sendai en 2015, cuando se aprueba el marco, se adopta el marco de Sendai, los países piden al mismo tiempo que se forme un grupo que se llama el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos, que iban a trabajar
sobre el tema de los indicadores y la terminología relacionada a la reducción de riesgo de desastres. Se puso inclusive que debía conformarse al año siguiente de la adopción del marco Sendai. El grupo se conformó, estuvieron trabajando cerca de un año y el 1 de diciembre de 2016 llegaron y presentaron a la Asamblea General que adoptó este documento de terminología e indicadores, que básicamente son los indicadores que hoy el marco Sendai tiene incorporados como parte de sus metas. Como parte de la terminología, el grupo definió el tema de la gobernanza, ¿no? El tema de la gobernanza, y esto yo entiendo que hay muchísimas acepciones, digamos, y entradas de cómo entenderla, pero por lo menos desde el punto de vista intergubernamental, es decir, los diversos países aceptaron y propusieron a la Asamblea General, y la Asamblea General adoptó este concepto como el sistema de instituciones, mecanismos, marcos normativos y jurídicos y otras disposiciones que tienen por objeto orientar, coordinar y supervisar la reducción de los riesgos de desastres y las esferas de política conexas. Y es interesante que esta definición textualmente añade algo como lo siguiente, dice, y añade el comentario: la buena gobernanza ha de ser transparente, inclusiva, colectiva y eficiente para reducir los riesgos de desastres existentes y evitar la creación de otros nuevos. Y esto va quizás, Sergio, en línea con la pregunta de si la reducción de riesgos de desastres es competencia solamente de las autoridades. Y es claro, y los países así lo reconocen, que es si bien una responsabilidad primordial y primaria de los estados, también es una responsabilidad compartida entre muchos socios, y es lo que hemos visto también en la región, que los avances que se han dado son producto, sí, de las iniciativas y voluntad de los estados, acompañadas también de un esfuerzo de reflexión muy grande de parte, por ejemplo, del sector de la academia, cual Alan forma parte y también ha sido parte de esta evolución y formación conceptual y empírica, ¿no? De lo que la región ha aportado en términos de reducción de riesgo de desastres, pero también de la sociedad civil, del sector privado también, de otros grupos que participan activamente a nivel comunitario en llevar la reducción de riesgo de desastres e implementar y ayudar a las comunidades en esta línea. Yo creo que de muchas formas las Américas y el Caribe, y esto lo converso mucho con Alan en este proceso que estamos de construcción del informe regional de reducción de riesgo de desastres, que nuestra región siempre ha estado como en la vanguardia, ¿no?, en la reducción de riesgo de desastres, no solamente en materia conceptual, sino también, por ejemplo, ya en la práctica vemos que casi la mitad de los países han elaborado estrategias nacionales para la reducción de riesgo de desastres que están alineadas al marco Sendai. Además, es una región, por ejemplo, que en los últimos 40 años, como les decía, contribuyó al conocimiento conceptual y empírico, y además este conocimiento forma parte y se integró en lo que es mucho de la parte conceptual que el marco Sendai tiene hoy. Sin embargo, por ejemplo, es una región también que presenta, por otro lado, aparte de lo que son los avances conceptuales y el avance empírico también, es una región que tiene retos, ¿no?, como estaban señalando anteriormente. Esta semana, por ejemplo, se está lanzando lo que es el informe que ha preparado el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres, el CRED, conjuntamente con nuestra oficina, y están mostrando lo que ha sido el impacto de los desastres de los últimos 20 años. Entonces, lo que tiene registrado el CRED, y esto esencialmente aquellos desastres de lo que en este caso podríamos llamar los desastres intensivos, es decir, aquellos que han generado una pérdida de vidas importante, y hay un umbral, digamos, de corte, pero en este caso no estamos registrando las más pequeñas y recurrentes, pero solamente mirando a estas, han registrado cerca de 4.212 relacionados con las amenazas de origen natural, que produjeron la muerte de cerca de 1.19 millones de personas en nuestra región y afectaron a cerca de 3.25 mil millones de personas en nuestra región. Entonces, si uno mira quizás las cifras agregadas y compara, digamos, estos avances con lo que es la situación actual, vemos que el tema central en nuestra región sigue siendo la pérdida económica. Vemos, por ejemplo, que de los 10 países con mayor pérdida económica como porcentaje del PBI de los últimos 20 años a nivel global, de los 10 con mayores pérdidas, 9 son de nuestra región, y esos 9 son 8 del Caribe. Entonces, nuestra región tiene un reto ahí importante en esa visión que estamos planteando como prospectiva. Estamos diciendo, nosotros queremos construir una agenda para el desarrollo hacia el 2030, pero es una agenda para el desarrollo que en cierto modo también se ampara sobre podríamos decirle una infraestructura, si uno quiere ir a lo más físico, ¿no?,
una infraestructura para el desarrollo, los servicios básicos o el acceso a servicios básicos que cuesta tanto en nuestros países lograr y ampliar, que aún tiene un déficit importante, pero sin embargo el impacto económico de los desastres nos está dando permanentemente ahí y está causando en nuestra región una pérdida que yo diría es más que proporcionada a lo que es nuestra población y tamaño de extensión territorial. Estamos absorbiendo más de lo que otras regiones del mundo están absorbiendo por pérdida económica, sin tener la población o la extensión de territorio que tienen otras regiones del mundo. Entonces es un primer punto que diría que si bien tiene que ver con una parte importante que es la inversión resiliente, necesariamente tiene que ver con cómo nosotros vemos la gobernanza de riesgo. Si uno esta mañana, por ejemplo, estaba en una reunión donde el Banco Interamericano de Desarrollo plantea unos resultados del ejercicio de la aplicación de este índice de gobernabilidad que ellos han desarrollado los últimos 3 años. Y ellos hablan de 3 componentes de la gobernanza, ¿no? Decía que hay muchas excepciones para verlo. Ellos ven, por ejemplo, los 3 componentes como el marco jurídico, los arreglos institucionales y las herramientas presupuestales. Y dentro de eso uno puede ver ya distintos elementos, ¿no? Pero creo que en este caso nosotros vemos en la región que hay muchísimos avances, por ejemplo, en lo que pueden ser estas condiciones de marcos jurídicos y arreglos institucionales. En este caso, por ejemplo, vemos que Uruguay ha tenido un avance importante también respecto a la política nacional de gestión integral de riesgo y que además, como decía hace un momento Claudia, parte importante de la gobernanza, y no necesariamente la gobernanza del riesgo, pero la gobernanza en general, es esa continuidad, ¿no? Es una política es una política de Estado, por lo general. Entonces, es una que trasciende, digamos, gobiernos y orientaciones. Y además, siendo el riesgo de desastre, es un tema que es un bien, si se quiere, un bien público, ¿no? Esa reducción del riesgo pasa a ser un bien público de interés para todos, independientemente de la visión. Entonces, creo que es importante que ese componente de gobernanza, en este caso, el desarrollo de una política, se mantenga. En este caso también el uso, por ejemplo, de los elementos del marco de Sendai, que también vienen dándose en Uruguay, como es el reporte, el monitoreo del marco de Sendai, lo mismo como el paso que está tomando ahora Uruguay para desarrollar su plan nacional de reducción de riesgo de desastre. Todos estos elementos creo que suman a esta idea de que la gobernanza tiene que abordarse no solamente desde un aspecto marco jurídico, llevarlo a la práctica en los arreglos institucionales y integrar como parte de esos planes los arreglos presupuestales, pero arreglos presupuestales que no solamente financien, digamos, la existencia o funcionamiento de una institución, sino que se traduzcan en otras líneas, por ejemplo, en este caso como inversión resiliente. ¿Qué significa inversión resiliente? No significa solamente una inversión correctiva, como estaba planteando Alan, o reactiva, significa cómo planificar o integrar para esas inversiones, cómo proteger esas inversiones a futuro. ¿Qué implica eso? Básicamente una gobernanza que es multisectorial. No se puede, por ejemplo, desde un punto de vista de las decisiones de inversión pública, decidir sobre esas inversiones si no se consideran estos riesgos, y eso requiere una interconexión entre quienes disponen la información, disponen del conocimiento y aquellos que tienen que tomar la decisión sobre cómo invertir esos recursos nacionales y en este caso también privados. Creo que en este caso uno podría decir que nuestra región nuevamente es pionera, tenemos grandes retos todavía por delante, pero creo que el momento que estamos viviendo ahora es un momento de reflexión. El COVID-19 justamente lo que nos está llamando es a esa reflexión sobre la gobernanza, cómo estamos organizados para la gobernanza del riesgo y si lo que tenemos es suficiente, no solamente para construir esa agenda hacia el 2030 de desarrollo, sino para enfrentar y proteger ese desarrollo frente a las amenazas que son cada vez más complejas en cascada y como estábamos planteando y como planteaba Alan al inicio, de carácter sistémico, ¿no? Que nos llevan a pensar en un esquema diferente de cómo enfrentarlo. Y ese esquema diferente esencialmente es cómo integramos esa reflexión al interior de los gobiernos y de los países para que sea más multisectorial, más coordinada y además en la que intervienen otros actores, como les decía, sector privado, ciencia y tecnología y otros actores que intervienen de manera central, por ejemplo, a nivel local y comunitario. Eso es, Sergio, lo que yo podría darles a este momento como reflexión. Creo que nuestra región es una región que produce mucho, sin embargo, como el resto de regiones del mundo, el COVID nos está poniendo un reto enorme. La CEPAL ya estaba hace un tiempo indicando que la pandemia va a dar origen a cerca de 30 millones de personas más que se suman a la pobreza, además de los 184 millones que ya existen por debajo de ese umbral de pobreza. Y es claro que si no abordamos el riesgo de desastres considerando estos factores estructurales que conforman el riesgo,
Entonces, ¿cuál es este? El tema de la pobreza y la desigualdad, por ejemplo, es un factor central. El riesgo va a seguir aumentando y las pérdidas económicas también. Entonces es necesario que estos esfuerzos, pues, para lograr una buena gobernanza, comprendan estas dimensiones múltiples del riesgo, ¿no? Esto es entonces, Sergio, lo que quería poner un poco como reflexión y, bueno, atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu aporte. Yo voy a dar una breve reseña de cómo es la gobernanza en nuestro país. Antes una breve introducción, ya que el término gobernanza es un término relativamente nuevo, de unos 30 años. A partir de la década de los 90 comienza con la globalización una nueva forma de gobernar. En principio, muchos relacionaban a la gobernanza con aspectos relacionados estrictamente a lo económico, pero así como a principios de dicha década, principalmente en 1989, con la caída del muro de Berlín, con la aparición de la Internet y las nuevas tecnologías, las fronteras se observan en otra dimensión. Desde pensar en distancias de 3.000 a 5.000 kilómetros, se pasa a pensar en décimas de segundo para comunicarse de un país a otro. Es así que comienza un mundo distinto. Se comienza a mirar el futuro de forma más integral, en forma holística, donde el equilibrio, donde el desarrollo humano y el medio ambiente son una sola cosa, donde la participación de la sociedad, de las comunidades, comienzan a tener un rol más protagónico y no cada 4 o 5 años en decisiones políticas electorales. Es así que en nuestro país ya, como lo decía la primera disertante, desde hace mucho tiempo, de hace 25 años, en 1995, se comienza a establecer un sistema nacional de emergencias y con el correr del tiempo, dicho sistema comienza a tener una estructura integral, hasta el día de hoy, que con la aparición de la pandemia a causa del COVID-19, el Estado, todo, está involucrado dentro del sistema. Se podría decir hoy en día, basándose en la ley 18.621 y su posterior reglamentación, que toda la estructura del Estado, de su administración, integran el SINAE. Todos son miembros de una u otra manera, pero también en lo territorial todo el país está representado a través de los comités departamentales de emergencia. Y aquí una aclaración que desde el año 95 hasta la fecha han pasado prácticamente todos los partidos políticos y se ha mantenido la misma gobernanza. La política de la gestión integral del riesgo pasa por adoptar y aplicar estrategias y planes nacionales para evitar nuevos riesgos, reducir los riesgos existentes, aumentar la resiliencia en todos los sectores del quehacer nacional, principalmente desde un punto de vista económico, social, sanitario y ambiental. Las herramientas para llevar adelante esta política son varias. Comienza al más alto nivel con la conducción del Poder Ejecutivo. La Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgos, que está integrada por la subsecretaria de los Ministerios de Defensa, Interior, Desarrollo Social, Industria y Energía, Salud Pública, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial, y Ganadería, Agricultura y Pesca, pudiéndose incluir así, se hace y en la mayoría de los casos, al Congreso de Intendentes y a la Oficina de Planificación y Presupuesto. La Dirección Nacional de Emergencias, que debe articular todos los aspectos necesarios ante la aparición de cualquier emergencia o desastre. Continuando con las herramientas, tenemos dentro del territorio los comités departamentales de emergencia, donde el intendente lo preside y direcciones de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública lo integran, junto a las más altas autoridades departamentales de la Policía y la unidad militar correspondiente. Dichos comités departamentales de emergencia tienen un órgano coordinador llamado SECOED, Centro Coordinador de Emergencia Departamental, cuyo cometido es verificar y operar los apoyos de todos los ministerios antes nombrados y son los que están en el terreno antes, durante y después de la emergencia. La pandemia en nuestro país ha puesto a prueba este sistema y ha funcionado en forma integral como está diseñado. Desde el 13 de marzo, hoy justamente a 7 meses, el día en que la Junta Nacional de Emergencia y Reducción del Riesgo se reunió con el señor Presidente de la República y el resto de los ministros para declarar la emergencia sanitaria hasta nuestros días. Todos los ministerios, todos, ya que no hay tema
que el COVID no haya afectado, todos en una u otra manera han integrado sus acciones dentro de lo que llamamos al Sistema Nacional de Emergencia. Y no debemos olvidarnos de las distintas instituciones de la Administración Central que también integran el sistema. De esta manera, al más alto nivel se tomaron distintas medidas que, como dijimos anteriormente, pasaron de lo económico por lo social, tanto educativo como deportivo, por la seguridad, la defensa y la seguridad de nuestra frontera, desde lo más global hasta lo más local en distintos puntos del país. Los comités departamentales de emergencia comenzaron a tener reuniones más periódicas y los SECOED prácticamente en forma diaria. Nuestra Dirección Nacional articuló distintos insumos que eran necesarios distribuir en todo el territorio y recibió en forma muy satisfactoria el apoyo de empresas y ciudadanos que en forma voluntaria colaboraron tanto con dinero como insumos de mucha utilidad. Hay que resaltar la solidaridad del ámbito privado empresarial, que se unieron en distintos grupos de apoyo para colaborar con la población, muchas veces a través del SINAE. No debemos olvidarnos de la solidaridad de muchos ciudadanos que ante la emergencia donaron a las cuentas del SINAE desde 50 pesos, prácticamente casi $1, hasta cifras de varios miles de dólares. La epidemia trajo otro desafío, aparte de la gobernanza nacional y la departamental, que también tiene sus características especiales. Tuvimos que desarrollar la gobernanza binacional. Nuestro país tiene ciudades binacionales específicamente con el Brasil, que la única separación por algunos kilómetros es una avenida principal transitada por ambos lados por ciudadanos de ambas naciones en ambas ciudades. Es así que cuando la epidemia llegó con algunos brotes a la ciudad de Santana del Livramento, en Brasil, y Rivera, en Uruguay, autoridades municipales y referentes ministeriales debieron tomar medidas iguales en ambos lados, y el entendimiento fue muy exitoso. La gestión integral de riesgo para zonas binacionales ha comenzado a desarrollarse y es un jalón muy importante a seguir puliendo y mejorando. Otro jalón importante es la comunicación a la ciudadanía, y fue así que todos los datos recabados por el Ministerio de Salud Pública fueron centralizados por el SINAE y todos los días en el entorno de las 19 horas se comunica a la población los datos más relevantes de los casos activos, nuevos brotes, fallecidos por departamento, más toda aquella información accesoria que sea necesaria. La información y el contacto con los medios de prensa también es enfocado en forma muy particular para dar credibilidad al sistema. La información debe ser cristalina y lo más rápido posible. La tecnología fue un factor importante de desarrollo para nuestro sistema de información. La georreferenciación de los casos hizo que nuestro Mirador Integral, MIRA, tuviera avances significativos y que otras organizaciones del Estado solicitaran su apoyo para sumar información y armar visualizadores que permiten, por un lado, asegurar a los tomadores de decisión tener todos los datos en un solo mapa y a la población tener los datos por sus departamentos y otras propiedades como conocer los cortes de ruta en caso de lluvias intensas, registro de autoevacuados y otros visualizadores que servirán para distintas emergencias. Pero hay que resaltar que lo integral del sistema permite a distintos ministerios y organismos carguen sus datos en forma independiente desde sus reparticiones y así sumar información en forma integral. La gestión integral de riesgos en el Uruguay parte del propio Poder Ejecutivo a través del SINAE y el personal que lleva a cabo todas las actividades es el mismo que integra el Poder Ejecutivo a través de todos sus ministerios, por lo cual no es necesario que el SINAE tenga un personal propio, sino que tiene funcionarios para aplicar los planes, sino que sus funcionarios son el cerebro que planifica para luego otros apliquen dichos planes en distintos protocolos. O sea, el SINAE, la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia, son unos pocos funcionarios que realizan la planificación de las actividades antes, durante y después de distintos riesgos. Y es el Estado todo el que lleva a la práctica dichas actividades. Bueno, era un poco una breve reseña de lo que es el SINAE en el Uruguay y no sé si alguno de los disertantes
quiera hacer algún comentario de todo lo que pusimos. A ver, Claudia. Le habilitamos a Claudia Netzen. Sí. Bueno, vamos a hablar de gobernanza, gobernabilidad, porque creo que es algo que está sobre la mesa. Yo no me opongo a usar esos términos, o sea, el término gobernanza. En realidad, todos los términos tienen sus pros y sus contras. Gobernabilidad, gobernanza, pueden ser usados, digamos, exagerando para el bien o para el mal, ¿no? Es decir, los que critican el término gobernanza dicen que en realidad es una nueva movida neoliberal que lo está usando igual que en su momento descentralización para cargarle las responsabilidades a los individuos y a las pequeñas comunidades y desentenderse del tema. Es decir, eso es estamos hablando de una posición extrema. O sea que, y bueno, y los que hablan en contra de gobernabilidad dicen que es un término que en realidad lo que hace es que el Estado se transforma en un déspota y sea el que garantiza que todo esté tranquilo para que no haya ningún desmadre y digamos, las fuerzas económicas puedan seguir absorbiendo los recursos de la población. O sea, estamos exagerando, ¿no es cierto?, haciendo una cosa un poco paródica, si se quiere. Pero en el fondo hay alguna de estas cosas. Así que no es que yo me use gobernanza por alguna cuestión que diga no se puede usar, sino que en realidad cuando yo leo lo que es gobernanza, y lo explicó muy bien Alan, en realidad cuando hablamos de gobernanza lo que estamos hablando es de la democracia. La democracia es la gobernanza. O sea, ¿por qué vamos a usar gobernanza si en realidad lo que necesitamos es garantizar la democracia? No quiero que una palabra corra, o sea, desde mi punto de vista como intelectual, me gustaría que esa palabra no corra lo que está en el fondo de la cuestión, que es que en realidad nosotros podemos llegar a estas cuestiones y pelearnos y asumir un modelo u otro porque hay democracia. Y es la democracia el lugar donde se negocian todas estas cosas, que es un bien que no debemos perder. Nosotros, los argentinos, digamos, tenemos que tenerlo más claro que nunca, que nadie, digamos. Entonces, cuando empiezo a pensar así, entonces ahí me aparecen estas preguntas. Digo, hablando ya también de COVID, ¿no es cierto?, que es un gran laboratorio para los científicos, lamentablemente para los científicos sociales, digamos, nos está mostrando o convalidando o no cosas que veníamos planteando de antes, ¿no? Digo, ¿por qué hay gente que manifiesta en contra de la cuarentena, diciendo que atenta contra las libertades individuales? Solamente responder esa pregunta llevaría textos y textos y textos. Estamos hablando de una situación de democracia en donde se supone que hay una tensión entre el bien común y el bien individual. Bueno, digamos, esas son las cosas que hay que pensar. Y no es que yo diga justamente que gobernabilidad no. Pero digo, miren, escúchenme, estamos nosotros usando gobernabilidad para nombrar algo que ya tiene un nombre, que es la democracia. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Claudia. Creo que es otro tema, empezar a hablar de lo que es democracia, gobernabilidad y gobernanza, ya que son términos que muchas veces pueden ser similares de alguna manera y en otra tienen sus diferencias, ya que un determinado país puede aplicar la gobernanza en todo su estado y tal vez no tenga una gobernabilidad segura, seria, como para que cambiar de partido político y la gobernanza se mantenga. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Por suerte, en nuestro país, en más de 25 años, desde febrero del 95 hasta nuestros días, hemos tenido en democracia diferentes gobiernos, diferentes partidos políticos. La gobernanza no solo se ha mantenido, sino que se ha profundizado y creo que ha avanzado, ha dado grandes pasos seguros y lo va a seguir haciendo porque es un desafío para toda la población, seguir avanzando. Por más que nos vaya bien ahora en el COVID, esto no terminó. No sé si estamos al principio, a mitad de camino o al final de la pandemia, pero la actividad de la gobernanza
y de cómo hacer un mundo mejor, un país mejor, es un desafío de todos y va a continuar por décadas y décadas. No sé si Raúl o Alan, algún comentario, si no... No, nada más decir que ha sido muy rico la exposición y la última intervención de Claudia que abre docenas de discusión, ¿no? Y nada más desde mi perspectiva, establecer que para realmente poder lidiar una gobernanza adecuada, tiene que haber mucha sensibilidad sobre la naturaleza del riesgo y que no es un asunto de desventaja, es un asunto de ventaja también. Y hay contrastantes temas de riesgos distintos que intervienen que hacen muy difícil tomar decisiones. Uno, con COVID, por ejemplo, es entre lo que el World Health Organization ya ha pedido a todos los países no aislar la población, ¿no? Después de los 7 meses. ¿Y por qué? Por la contrastación con los problemas severos que ocurren para la gente más desaventajada. Entonces, el riesgo cotidiano es una cosa, pero se liga con el riesgo de desastre y las decisiones sobre cómo y en qué sentido marchar son muy copiadas y son parte de la gobernanza. Pero la gobernanza tiene que ser sensibilidad a la forma en que personas alternativas distintas piensan. Y uno lo ha visto con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cuando ofrecemos o ONGs o gobierno busca reubicar poblaciones de zonas altamente riesgosas por ubicación en zonas de inundación, hay negación de hacerlo por parte de la población? Ese no es un problema de racionalidad, es un problema de una racionalidad distinta a lo que nosotros manejamos como técnicos. Entonces, yo creo que la gobernanza, aparte de todo lo demás con lo cual tiene que imaginarse, es sensibilidad, participación, la capacidad de coproducir conocimiento y consolidar visiones consensuales que implican perder algo, pero ganar algo. Nunca vamos a encontrar una fórmula absolutamente perfecta. Pero yo nada más agradezco muchísimo la oportunidad, Sergio, de estar con Claudia, con Raúl, con ustedes y de trabajar con ustedes. Y bueno, suerte en lo demás de la semana que debe ser cargado de actividades, ¿no? Muchas gracias, Alan. Raúl. Muchas gracias, Sergio. De mi parte también creo que solamente indicar digamos, quizás la prioridad que nosotros buscamos señalar, ¿no? Respecto a, por ejemplo, cómo el cambio de una visión, o sea, lo que estamos quizás viendo como la oportunidad, digamos, de todo este contexto, ¿no? Es la oportunidad de realizar realmente y mirar lo que significa un cambio sustantivo del enfoque de gestión de riesgo de desastres, donde esto conforme realmente una estrategia para el desarrollo, que se empieza a ver como una estrategia para el desarrollo, y que la comunicación y los mensajes empiecen a construir hacia esa línea. Es decir, que se involucra a todos los sectores bajo un enfoque que sea más multisectorial. Hace un tiempo leía un documento que produjo el Banco Mundial, donde señalaban, ¿no? sobre el impacto recurrente de los desastres sobre la población vulnerable y sobre todo el incrementar la pobreza y cómo la pobreza al mismo tiempo lleva a niveles que son círculos repetitivos de pobreza, exclusión y mayor desigualdad. Y planteaban el llamado de por qué no ver la reducción de riesgo de desastres como una política de lucha contra la pobreza e integrarla de frente, ¿no? Como parte esencial en los países y en las cuales, como sugería hace un momento Claudia, tiene que ver eminentemente con los temas de derechos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos esto es una oportunidad, se requiere un enfoque sistémico y una ampliación del alcance, ¿no? En cuanto al análisis de las amenazas, también, no solamente para incluir los fenómenos naturales que hemos estado viendo regularmente, sino también todos los que tienen un origen en esa construcción social del riesgo que tanto contribuyó e insistió tanto Alan y que se reflejó después en los marcos globales, ¿no?
riesgos de origen tecnológico, biológico, ambiental, cosa que estamos viendo hoy que es parte de la complejidad. Esas son quizás las reflexiones, Sergio, que quisiéramos hacer, y creo que realmente es muy, como decía Alan, muy rica esta discusión, así que les agradezco nuevamente por la oportunidad de darnos la oportunidad de acompañarles. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a los disertantes, muchas gracias al público que nos está siguiendo por el canal de YouTube. Les recordamos que mañana siguen las actividades de webinar a las 14:30 con el tema cómo gestionar la información durante una emergencia. El caso de nuestro mirador Mira ante la pandemia del COVID-19. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Del 13 al 16 de octubre, todo es gobernanza. Actividades toda la semana. Lanzamientos, charlas, concurso de cuentos, webinars, talleres, encuentros y más. Martes 13, gobernanza del riesgo. Miércoles 14, información. Antes, durante y después de emergencias. Jueves 15, accesibilidad para la prevención. Viernes 16, resiliencia desde la infancia. Entérate más en la web y en